Hola, antes que nada, gracias por la atención prestada durante la charla de finanzas para emprendedores no financieros dictada para Hold Price Ecuador, organizado por la UES. El sentido de este video es poder tener una ayuda a memoria visual a fin de poder desarrollar un modelo financiero bastante sencillo, pero que permita elaborar proyecciones financieras de un plan de negocios o de un proyecto de inversión. Así que vamos a hacer también un repaso de ciertas cosas que vimos durante la charla, viendo específicamente los temas de proyecciones de ingresos, las proyecciones de deuda, y finalmente vamos a terminar haciendo proyecciones de los tres estados financieros básicos, es decir, estado de resultados, balances y flujos de efectivo. Entonces vamos a trabajar con este modelo de Excel. Este modelo de Excel tiene una particularidad, y es que es un modelo elaborado para presentar una guía a todos aquellos que reciban este modelo, a todos los que tengan la oportunidad de leer y revisar este modelo. No es un simple archivo de Excel de proyección, sino que se están siguiendo lineamientos de modelado financiero que se utilizan a nivel internacional, principalmente en la parte de lo que es la guía de colores tanto de celdas como de hojas, lo cual permite al lector de este archivo en todo momento guiarse para saber cuándo encuentra una información que es un número duro, una variable independiente, o cuando hay una fórmula o cuando hay cambios en las fórmulas. Por eso es importante identificar cada una de las celdas con sus respectivos colores. Entonces, cuando tenemos una celda con números en color azul, significa que esa celda contiene un número duro, una variable totalmente independiente, principalmente que están alojadas en la hoja de supuestos, como se puede visualizar aquí a continuación. Otro color que vamos a seguir es el color negro, el color bastante clásico que refiere a celdas que contienen fórmulas. Rojo no es para indicar errores, porque nuestro modelo financiero no debería tener errores, sino que más bien rojo siempre indica un cambio de formulación en una serie de celdas. Si por ejemplo dentro de una fila o dentro de una columna hay una serie de fórmulas que están sumando y de repente aparece una fórmula que en vez de sumar resta, pero que ese cambio se ha hecho a propósito para un efecto particular, entonces debo marcar esa celda con rojo. Verde son celdas que únicamente referencian valores de otras hojas. La usamos, por ejemplo, cuando voy a modelar cierta información y en cada hoja tengo que jalar cierta parte de los supuestos. Por ejemplo, aquí estoy jalando tan solamente 3 supuestos de toda la batería de supuestos que trae este modelo. Entonces solamente necesito 3 supuestos y los jalo para la hoja de ingresos. Para la hoja de deuda también estoy utilizando 6 supuestos. Estos 6 supuestos también los jalo de la hoja de supuestos, así que cada vez que veo una hoja en verde yo sé que estoy jalando una información de otra parte. Muy bien. Lila son celdas que contienen variables de sensibilización. Esto funciona principalmente cuando estoy haciendo escenarios. Entonces voy a presentar un escenario optimista, un probable y un pesimista, y la variable que va a adquirir cada uno de esos escenarios, como por ejemplo ventas, una proyección de ventas en donde yo presento 3 escenarios, debo marcarla en color lila para saber que se va a sensibilizar, es decir, que va a cambiar de valor en cierto momento. Y blanco son celdas que presentan resultados finales de la modelación.
Eso más que nada cuando busco la evaluación del proyecto a través de indicadores como el valor actual neto, la tasa interna de retorno. De pronto no utilizaremos ni lila ni blanco en este modelo de proyección, dado que el principal objetivo es poder llegar a la proyección de los 3 estados financieros básicos. Las hojas también tienen su color. Las hojas en gris corresponden simplemente a hojas de guía de control del modelo, y básicamente tenemos 2 hojas en gris, una que es la propia hoja de guía que estamos viendo y la otra la hoja de timing. El timing controla el horizonte de proyección que vamos a utilizar. En este caso vamos a suponer un periodo histórico o un periodo de inversión, que es el periodo 0 correspondiente al año 2023, y los periodos de operación del proyecto, que van a ser desde 2024 hasta 2028. Las hojas en celeste corresponden a hojas de modelaciones y cálculos. En este caso tenemos, además de la hoja de supuestos, tenemos una hoja donde vamos a modelar ingresos, otra hoja donde vamos a modelar el tema de las nóminas y otra hoja donde vamos a modelar el tema de las deudas. Azul corresponde a hojas de resultados propiamente del modelo, y en este caso la hoja proyecciones va a ser una hoja de resultados finales donde voy a llegar a la proyección de los 3 estados financieros básicos. Y puedo complementar con otras hojas, por ejemplo, información que es proporcionada por el cliente si es que nosotros estamos trabajando para una tercera persona, o también información que contiene que hay una información suplementaria que nos puede servir para hacer alguna proyección. Vamos a entrar en detalle, vamos a la hoja de ingresos, vamos a aprender a hacer una proyección de ingresos basándonos específicamente en modelos estadísticos, modelos de funciones de variable real, y para eso vamos a tomar una información que la podemos extraer directamente de la página de la Superintendencia de Compañías. Para ver cómo me bajo esa información, los invito a ver el video de la charla, que también va a estar subido y que pueden acceder a través de el link que les dejé durante la charla. Muy bien, entonces esta es la información que me he logrado bajar de la página de la Superintendencia año por año, desde 2004 hasta 2023, así que tengo un historial de 20 años del sector donde va a estar mi emprendimiento, donde va a estar mi proyecto de inversión. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente nos vamos al menú insertar, vamos a la parte de gráficos y vamos a ingresar un gráfico de línea de 2 dimensiones, ok, y ahí tenemos precisamente el gráfico. Podemos darle algo de formato, podemos quitarle por ejemplo el título, podemos quitarle estas líneas, podemos dibujar los ejes. En este caso los ejes lo vamos a pintar de negro, y la línea de datos históricos puedo darle formato a estos datos. Entonces de pronto la línea la vamos a poner en un color gris y los marcadores los vamos a poner en negro para que se puedan apreciar de forma mucho más clara. ¿Ok? Ahí tenemos entonces el gráfico de los ingresos históricos del sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a buscar una línea de tendencia. Esta línea de tendencia básicamente le damos clic con el botón derecho del mouse sobre la línea punteada que representa pues los ingresos históricos del sector, y me va a aparecer este menú, y aquí aparece esta opción que se llama agregar línea de tendencia. Una vez que me aparece agregar línea de tendencia, por default está marcada la opción lineal. Vamos a trabajar con esa opción lineal. Vamos a darle también algo de formato. Vamos a poner la línea en color azul. Y
que no esté punteada, sino que esté como una línea recta, ¿ok? Entonces con eso podemos evidenciar claramente que la tendencia de los ingresos históricos del sector es directamente al alza. Regresando a las opciones, vamos a hacer una extrapolación o básicamente una proyección en el futuro hacia 5 años para saber cómo se comporta esta línea de tendencia 5 años después, que coincide con nuestro horizonte de proyección. Vamos a solicitar dos cosas. Vamos a solicitar que nos presente la ecuación ahí en el gráfico y que nos presente un valor estadístico que es el R cuadrado, es el coeficiente de correlación al cuadrado. Lo que hace este coeficiente de correlación es simplemente analizar la calidad estadística de la curva. Todo en estadística, pues toda recta también se le conoce como curva. Entonces la información que me provee aquí el Excel me da la ecuación, esta ecuación de proyección, y me da el R cuadrado. ¿Cómo evaluamos el R cuadrado? El R cuadrado pues se origina a través de qué tantos puntos es capaz de tocar esta línea de tendencia o qué tan cerca se ubica la línea de tendencia de todos los puntos históricos. Un R cuadrado de 0.95 está muy cercano al 1 o al 100%, lo cual indica que la línea de tendencia pues tiene una razonabilidad bastante buena. Estoy prácticamente diciendo que hay un grado de confianza del 95% o un margen de error del 5% sobre esta línea de tendencia. Por tanto, me resulta confiable hacer una proyección en base a la línea de tendencia que acabo de graficar. No obstante, también tenemos otras opciones de línea de tendencia que podríamos ir explorando más adelante, pero lo cierto es que nos vamos a quedar con la función lineal. Ahora bien, la ecuación que está aquí en el gráfico nos va a permitir hacer la proyección para los próximos 5 años. Vamos a hacer la proyección de todo el sector y posteriormente la proyección exclusivamente del emprendimiento o proyecto de inversión. Entonces, vamos a ver cómo funciona esta fórmula. Aquí se presentan dos valores. En este caso, 6.979,4 es un valor al cual se lo conoce como pendiente, y 83.592 es un valor que se lo conoce como intersección con el eje de las Y. Lo cierto es que hay dos variables: la variable dependiente, que es Y, que es el valor que vamos a encontrar, y esta variable, al ser dependiente, pues obviamente depende tanto de la pendiente como de la intersección con el eje de las Y, y depende también de la variable independiente. ¿Cuál va a ser la variable independiente? El número del periodo que estoy evaluando. Es decir, si aquí tengo información respecto a 20 periodos, ahora voy a comenzar a proyectar a partir del periodo número 21. Entonces en la proyección voy a hacer lo siguiente: voy a poner igual y digo ingreso la fórmula tal cual me la está presentando el Excel. Digo 6.979.4 por el número correspondiente al periodo, en este caso el número 21, más la intersección con el eje de las Y, que es 83.592, y le damos enter. Muy bien, entonces la proyección de ingresos de todo el sector para el año 2024 es 230.159. Arrastramos hasta abajo la fórmula y tenemos entonces ahora sí la proyección para los próximos 5 años. Pero obviamente esta proyección corresponde a todo el sector, a todo el segmento de mercado al que le estamos apuntando. Pero de este segmento de mercado, el proyecto apunta a capturar apenas el 5%. Entonces, para poder establecer la proyección de ingresos exclusivamente del proyecto, lo que vamos a hacer
es a multiplicar este dato de proyección por el 5%. Vamos a poner F4 una sola vez para fijar la celda. Damos Enter y listo. Ahí tenemos la proyección de los ingresos del proyecto. Como recomendación, este porcentaje de captura de mercado debería ser lo más bajo posible. Un valor que siempre recomiendo que esté entre el 1% y el 5%, no más allá de eso. Porque así estamos demostrando que con un pequeño porcentaje de captura de mercado, nuestro proyecto puede ser rentable y autosostenible en el futuro. Muy bien, con eso entonces tenemos el total de ingresos del proyecto, que ahora está en vertical y lo vamos a pasar a horizontal respetando los periodos que están aquí arriba. Entonces para eso vamos a usar la función transponer, abro paréntesis y voy a seleccionar estos datos, cierro paréntesis y ahí me aparece la información de total ingresos del proyecto. Obviamente esta información pues está en unidades monetarias, entendamos dólares, porque es información sacada de la superintendencia de compañías de nuestro país y nosotros estamos en dólares. Así que total de ingresos del proyecto, tenemos el total de ingresos en dólares. Lo interesante de esto sería pues poder sacar no solamente el ingreso total, sino también desglosarlo por precio y cantidades. Entonces vamos a manejar los otros supuestos. Los otros supuestos que tenemos es que partimos de un precio inicial a 2023 de $10, es decir que cada ítem que vamos a vender para 2023 tiene un precio de $10 y de ahí en adelante se va a ajustar por efectos de una inflación local del 2% anual. Entonces vamos a hacer el cálculo de lo que sería pues el precio proyectado. Aquí mismo en el periodo 1 vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner igual, vamos a seleccionar los $10 de precio inicial con F4 una sola vez y eso multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de inflación local, cierro paréntesis, ahí lo pueden ver, cierro el paréntesis y esto elevado lo pueden buscar el signo de elevación con Alt 94 elevado al número del periodo que está precisamente aquí arriba, ¿verdad? En la celda H3, aquí en la fila 3 está el número del periodo. Muy bien, la tasa de inflación también debemos ponerle F4 previamente, le damos Enter y ahora tenemos un precio proyectado de 10,20 y al arrastrar esta fórmula ahí tenemos entonces el precio proyectado para los diferentes años. Entonces si tengo los ingresos totales y tengo el precio, puedo calcular entonces las cantidades de producto que van a ser vendidas simplemente dividiendo el total de ingresos dividido para el precio y ahí tenemos entonces cuáles son las cantidades proyectadas. Muy bien, de esta forma pues tenemos lista ya nuestra proyección de ingresos. Este total de ingresos del proyecto como tal alimentará la hoja de proyecciones pues precisamente en la parte de los resultados cuando hablo de el total de ingresos, es decir en esta línea 19 aquí va a estar anidada los datos que acabamos de proyectar de ingresos que están aquí precisamente en esta hoja. Muy bien, la hoja de nómina debemos entender un poquito cómo funciona la hoja de nómina, aunque ya la tenemos resuelta, pero básicamente lo que hacemos es lo siguiente. En vez de establecer por ejemplo un sueldo para
el gerente general, digamos que yo quiero darle un sueldo de $10.000 mensuales, entonces en vez de establecerlo como un sueldo de $10.000 mensuales, lo que vamos a establecer es un sueldo en relación al sueldo básico unificado. Entonces vamos a decir que este gerente general, en vez de decir que gana $10.000, vamos a decir que gana 12 veces el sueldo básico. ¿Ok? Entonces, en vez de darle un número fijo, lo que hacemos es que guarde en relación con el salario básico unificado. Entonces, si por ejemplo tuviéramos este historial de sueldo básico de los años anteriores, puedo hacer una proyección de ese sueldo básico y una vez obtenida esa proyección, lo único que hago es que este gerente general multiplico el número de empleados. En este caso yo necesito solamente un gerente general, pero si hablo de auxiliares de costos necesito 2 auxiliares de costo. Muy bien, entonces estos 2 auxiliares de costo multiplicado por el número de veces del sueldo básico unificado multiplicado por el sueldo básico de cada año, y eso multiplicado pues por 12 meses que tiene el año, y eso me va a arrojar entonces el valor de los sueldos de cada uno de los empleados que necesito. A esos sueldos como tal yo les voy a agregar 2 tipos de beneficios. Unos que son los beneficios grabados para la seguridad social, es decir, que sobre la base de este sueldo más estos beneficios se van a calcular el tema de los aportes para la seguridad social. Entonces tengo diferentes beneficios como alimentación, uniformes, transporte, capacitaciones y seguro médico, los cuales los calculo mediante porcentajes que se ven precisamente acá. Y como sabemos que están en verde, significa que están siendo tomados de la hoja de supuestos. Muy bien, calculo estos beneficios grabados, y hay otros beneficios que no están grabados para la seguridad social, es decir, que no constituyen parte de la base de cálculo. Esos beneficios sociales vienen a ser, por ejemplo, el 13º sueldo, el 14º, las vacaciones, el fondo de reserva del empleado y el aporte patronal. Entonces hago también este cálculo porque, aunque no es parte de la materia grabada para el seguro social, sí va a ser parte de las remuneraciones que reciba durante el año el empleado, y va a afectar obviamente a los desembolsos de efectivo que haga el emprendimiento o el proyecto cuando esté en plena operación. Muy bien, entonces total sueldos más beneficios, esta línea de aquí será la que alimente los estados financieros proyectados en la hoja de proyecciones. Muy bien, vamos con la hoja de deuda. Aquí la hoja de deuda tiene diferentes elementos. Por ejemplo, me está indicando cuál es el monto original de la deuda, cuál es la fecha de inicio de esta deuda, entiéndase también que es la fecha de contratación, la fecha en la que se produce el desembolso en cuenta por parte del banco. El plazo de duración en años es de 5 años. La tasa de interés del crédito es del 12% anual. No tiene ningún solo periodo de gracia, así que no hay periodos de gracia en ese sentido. Y hay 12 pagos en cada año, es decir que esta tabla está configurada de forma mensual. 5 años, pagos mensuales, significa que va a haber un total de 5 por 12 igual 60 pagos. Muy bien, entonces vamos a calcular primeramente el plazo total de amortización. En este caso el plazo total de amortización viene a ser pues los 5 años. Vamos a poner igual 5 años menos los periodos de gracia que podrían establecerse para este cálculo. Entonces plazo de amortización 5 años en total, no hay periodos de gracia. Número total de periodos de gracia, pues
sería la multiplicación del periodo de gracia por el número de pagos en el año. Es decir, si me dan un año de periodo de gracia, entonces voy a tener en total 12 meses de gracia, pero en este caso no tengo ninguno. Número de pagos de capital, pues refiere precisamente a cuántos pagos en el año ocurren, y eso multiplicado por el número de años total del plazo de amortización. En este caso yo voy a tener 5 años de plazo de amortización por 12 pagos que existen en cada año. Entonces voy a tener en realidad 60 pagos de capital. Y la tasa de interés por periodo, hago un cálculo en el cual, pues, si esta tasa es para todo el año, el 12%, y van a haber 12 pagos en cada año, entonces en cada periodo lo que se produce es una tasa que es igual al 12% dividido para el número de pagos en el año, y esa tasa va a ser del 1%. Ya con eso tenemos la información necesaria para ir armando la tabla de amortización del crédito. Entonces, esta tabla de amortización me debe proveer información básica sobre al menos 3 elementos: los pagos de capital, los pagos de interés y el saldo por amortizar en cada mes. Entonces, este crédito o este monto de $3.000 que me lo acredita el banco el 15 de mayo, ese va a ser mi periodo número 0. En ese periodo 0 no existen ni pagos de capital ni pagos de interés, y por obvias razones el saldo por amortizar va a corresponder a la totalidad del crédito. Así que saldo por amortizar es igual al monto total del crédito, $3.000. A continuación vamos a calcular lo que sería cuánto es el pago total que tengo que hacer mes a mes por este crédito, y para eso vamos a trabajar con una fórmula de Excel que se llama pago. Abrimos paréntesis y vamos a completar la información referente a 3 variables. La primera variable es la tasa. Como esta es una tabla de amortización mensual, tengo que usar la tasa de interés mensual. En este caso, la tasa de interés por periodo del 1%. Le voy a dar F4 una sola vez para fijar entonces esa tasa de interés. Punto y coma. Número de periodos se refiere al número total de pagos que van a haber durante todo el plazo del crédito. En este caso no tenemos periodos de gracia, el crédito dura 5 años y los pagos son mensuales, entonces el número total de periodos va a ser igual a 60, así que selecciono el 60 del número de pagos de capital. También le voy a poner F4 una sola vez, punto y coma. El valor actual va a ser igual entonces al monto original del préstamo, pero deben ingresar esta cifra con signo negativo para que así la fórmula pago les arroje un valor en positivo. Vamos también a fijar con F4 una sola vez esta celda. Muy bien, cierro paréntesis y le damos enter. Tenemos entonces un pago total de $67. Eso es lo que se va a pagar mes a mes por este crédito de $3.000 durante 5 años. Ese pago de 67 está compuesto de un pago de capital más un pago de interés. Así que el siguiente elemento que vamos a calcular es el pago de interés. En todo momento el pago de interés siempre va a ser igual al saldo pendiente por amortizar del periodo anterior
multiplicado por la tasa de interés por periodo del 1%. Y a esta tasa le voy a poner F4 una sola vez. Entonces, de los 67 de pago total, 30 corresponden a intereses. La diferencia va a corresponder, la diferencia entre el pago total y el pago de interés va a corresponder al pago de capital. Y una vez obtenido el pago de capital, puedo obtener finalmente el nuevo saldo por amortizar, y el nuevo saldo por amortizar siempre va a ser igual al saldo del periodo anterior menos el correspondiente pago de capital. Muy bien, entonces damos enter y ahí tenemos el nuevo saldo por amortizar con el que termina este primer periodo. El periodo 1 empieza desde el 15 de mayo al 15 de junio. Así que el 15 de junio se produce un pago tanto de capital como de intereses y el crédito termina con un saldo de 2.963. Finalmente podemos sombrear estas cuatro fórmulas y llevarlas hasta el final y tener la proyección completa, donde vemos que el saldo por amortizar llegó a 0, y eso es algo muy importante porque indica que efectivamente la tabla está bien calculada. No obstante, acabamos de presentar una información que está en meses, pero las proyecciones que tenemos aquí están en años. Por tanto, vamos a proceder a resumir los pagos por año, de tal forma que me sea después más fácil tomar la información referente a cada uno de estos pagos anuales para poder alimentar la hoja de proyecciones. Muy bien, así que vamos a poner una fórmula como pago de capital. Vamos a poner una fórmula que se llama sumar.si. Abrimos paréntesis. Me pregunta tres cosas esta fórmula. Primero, que le demos un rango que se va a ir evaluando de acuerdo a un criterio que le vamos a dar. Entonces ese rango corresponde a toda la columna de año. Podemos seleccionar toda la columna de una vez y podemos darle F4 una sola vez para poder fijar esa columna. Punto y coma. El criterio con el que vamos a evaluar ese rango lo va a dar el año correspondiente a esta tabla resumen. ¿Okay? Aquí le vamos a dar con F4 tres veces, una vez, dos veces y tres veces. La idea es que se quede fijado exclusivamente en la columna, de tal forma que la celda pueda subir o bajar, pero no ir hacia los lados. Punto y coma, y el rango de suma correspondiente será entonces la columna, en este caso, del pago por capital, el pago que amortiza la deuda financiera. Muy bien, una vez seleccionado esto, cierro paréntesis y le damos enter, y ahí tenemos entonces la sumatoria de los pagos de capital. Si ingresaron bien las variables de esta fórmula, entonces también puedo calcular los pagos de interés. El pago total va a ser igual a la suma del pago del capital más el pago de interés, y el saldo por amortizar va a corresponder en el primer año, va a corresponder entonces al saldo por amortizar inicial menos los pagos de capital que se hayan desarrollado durante ese primer año.
Entonces tenemos que al final, como esta tabla me muestra los saldos al final de cada año, es decir, al 31 de diciembre de cada año, entonces al final del 31 de diciembre de 2023 va a quedar un saldo de 2.735. En los periodos posteriores, el saldo por amortizar va a ser igual siempre al saldo del periodo anterior menos el pago de capital del año en curso. Y eso nos da un saldo de 2.236. Finalmente arrastramos y vemos que al final del 2028 el último saldo por amortizar es igual a 0. Muy bien, con eso tenemos ya la información respecto de las deudas y ahora vamos a pasar a hacer la elaboración de los estados financieros proyectados utilizando la información tanto de la hoja de ingresos como de la hoja de nómina como de la hoja de deuda y ciertos datos adicionales que vamos a tener en cuenta, como por ejemplo los supuestos de proyección para los resultados que están aquí. Vamos también a trabajar con supuestos para el balance y finalmente calcularemos el estado de flujos de efectivo. Así que comencemos con la proyección. Vamos a tomar entonces en este caso los ingresos para arrancar. Entonces vamos a tomar los ingresos que ya han sido proyectados y los vamos a colocar ahora en nuestra estructura del estado de resultados a partir de la fila 19, teniendo cuidado de que estos ingresos tienen que ir a partir del periodo 1, no desde el periodo 0, porque el periodo 0 es un periodo de inversión, no hay operación. La operación comienza desde el periodo 1. Entonces vamos a poner aquí igual y vamos a traer los ingresos que tenemos modelados aquí en la fila 39, es decir, partiendo de 11.508 seleccionamos esta celda y traemos los ingresos. Una vez definidos los ingresos, vamos a utilizar otros supuestos que nos van a permitir desarrollar el resto de la proyección. Por ejemplo, ahora tenemos a continuación el cálculo del costo de ventas y la utilidad bruta. La utilidad bruta viene a ser la diferencia entre el ingreso y el costo de ventas. Y un indicador muy conocido también es el margen bruto, que es la relación existente entre la utilidad bruta y los ingresos. En esta ocasión ya les estoy dando el margen bruto y con el margen bruto vamos a encontrar la utilidad bruta. Entonces vamos a multiplicar los ingresos por el porcentaje de margen bruto y a este margen le vamos a poner F4 una sola vez para fijar la celda. Muy bien, entonces tenemos ahí fijada la celda y por tanto tenemos la utilidad bruta. El costo de ventas lo podemos calcular como simple diferencia entre los ingresos y la utilidad bruta. Otra forma sería multiplicar los ingresos por 1 menos el porcentaje de margen bruto también. Ambos métodos nos sirven. Y ya que hemos definido el costo de ventas, a continuación puedo calcular lo que sería el inventario final de mercaderías, dado que tengo los días de inventario. Entonces, con estos días de inventario y el costo de ventas y conociendo también el periodo de tiempo en el cual vamos a usar una base comercial de 360 días, puedo decir entonces el inventario final va a ser igual costo de ventas dividido para el periodo de 360 días y multiplicado por los días de inventario, que son 45. Estos días de inventario también le vamos a poner F4 para fijar la celda. Muy bien, tenemos 1007
como inventario final. Y el inventario inicial de este periodo siempre va a ser igual, todo inventario inicial siempre es igual al inventario final del periodo inmediato anterior. En este caso no tenemos nada en el periodo 0, así que arrancamos con un inventario desde 0, pero en los siguientes periodos ya comenzamos a ver un inventario inicial exactamente igual al inventario final del periodo anterior. Con esto, ya que tenemos costo de ventas, tenemos inventario final y tenemos inventario inicial, podemos calcular las compras. Las compras, en este caso, serán igual al costo de venta más el inventario final y menos el inventario inicial, ¿sí? Costo de ventas más inventario final menos inventario inicial. Tenemos entonces compras por 9063 y vamos arrastrando esta fórmula hacia adelante. Muy bien, ya con esto hemos definido todo lo necesario desde el punto de vista del costo de ventas y la utilidad bruta. A continuación vamos a determinar los gastos operativos, empezando en primer lugar por los sueldos y beneficios. Estos sueldos y beneficios van a salir directamente de la hoja de nóminas, así que vamos a poner igual. Vamos a la hoja de nómina y aquí en esta hoja vamos a encontrar, por ejemplo, el total de sueldos más beneficios, que esta es la parte que nos interesa realmente, que es el total de sueldos más beneficios grabados para seguridad social más beneficios sociales que no están grabados para seguridad social. Ese vendría a ser el gasto completo del proyecto. Así que selecciono de igual forma para el periodo 1, total sueldos más beneficios, le doy enter y ya tengo esta información aquí en mi estado de resultados. Muy bien, a continuación tengo el tema de los gastos de administración y venta, tengo el gasto de depreciación de activos, pero vamos a calcular entonces, para poder llegar a estos diferentes elementos, vamos a calcular por diferencia. Entonces primero vamos a obtener la utilidad operativa, después los gastos operativos y de ahí los gastos que hacen falta. La utilidad operativa, EBIT, vamos a utilizar otro margen que está acá arriba, que es el margen operativo. En este caso el margen operativo es de 10%, así que la utilidad operativa va a ser igual a lo siguiente. Si normalmente el margen operativo relaciona la utilidad operativa comparada con los ingresos, ahora que les estoy dando el margen, yo puedo encontrar la utilidad operativa multiplicando el total de ingresos por el margen operativo. En este caso el margen operativo es de 10%, le voy a poner F4 una sola vez. ¿Okay? Entonces la utilidad operativa EBIT va a ser igual a 1151. De estos 1151 ya tenemos entonces la utilidad bruta, la utilidad operativa y obviamente lo que hay en medio de la utilidad bruta y la utilidad operativa son los gastos operativos. Entonces, ¿cómo obtengo los gastos operativos? Yo los puedo obtener como simple diferencia entre la utilidad bruta menos la utilidad operativa. Lo tengo como simple diferencia. Entonces tengo 2302. Ese va a ser el total de gastos operativos. De ahí tenemos dos elementos más: gasto de administración y venta y depreciación de activos. Para poder hallar la depreciación de activos, tengo que desarrollar la proyección de propiedad, planta y equipo. ¿Okay? Y eso lo vamos a desarrollar más adelante. Por el momento no. Y los gastos de administración y venta van a obtenerse por simple diferencia una vez que yo ya tenga
calculada la depreciación de activos. Pero igual vamos a ingresar la fórmula del gasto de administración y venta para que una vez que ingresemos también el cálculo de la depreciación, se calcule de una vez también los gastos de administración y venta como tal. Entonces estos gastos de administración y venta van a ser igual al total de gastos operativos menos el gasto de depreciación y menos el gasto de sueldos y beneficios. ¿Okay? Entonces básicamente yo ya estoy identificando 2 de 3 gastos, y si tengo el total de gastos operativos, el gasto de administración y venta sale por simple diferencia. Por el momento, gastos de administración y ventas son 1797. Arrastro esta información hacia adelante y más adelante ingresaremos la depreciación y este gasto va a bajar. Muy bien, tengo entonces la utilidad operativa EBIT. A continuación voy a ingresar los gastos financieros. Entonces, para el gasto financiero voy a utilizar lo que es el auxiliar de deudas, que ya lo tenemos aquí. Entonces tenemos el resumen de pagos por año. Tenemos identificados los pagos de capital, los pagos de interés, el pago total y el saldo por amortizar. ¿Qué debemos tener presente sobre este resumen de pagos y en general sobre el destino de cada uno de los pagos y del saldo por amortizar? Los pagos de capital se van a ver reflejados en el estado de flujos de efectivo. Los pagos de intereses o gasto financiero se ve tanto en el estado de resultados, que es lo que estamos armando en este momento, y también se ve en el estado de flujos de efectivo. El pago total es básicamente la suma de capital más intereses, y como el pago de capital solo aparece en el estado de flujo de efectivo, pues el pago total se va a ver reflejado también únicamente en ese estado. Y el saldo por amortizar es lo que se reflejará en los balances a fin de determinar cuánto es lo que queda pendiente por pagar de la deuda. Así que en este momento el gasto que nos interesa es el gasto de interés. Y si recordamos, el periodo 0 comienza el 1 de enero, termina el 31 de diciembre, pero esta deuda fue solicitada el 15 de mayo de 2023. Así que para 2023, aunque es un periodo de inversión, ya va a haber un gasto de interés que no lo podemos dejar de lado. Así que en la hoja de proyecciones nos vamos a ubicar aquí en el periodo 0. Vamos a poner igual. Como la información del gasto de interés está en vertical, vamos a ponerlo en horizontal mediante la fórmula transponer. Abro paréntesis, me solicita la matriz. La matriz corresponde pues precisamente a los pagos de interés desde el primero hasta el último. Simplemente selecciono esto, cierro paréntesis, le doy enter, muy bien, y ahí me aparece entonces el gasto financiero. Por tanto, ya que tengo la utilidad operativa EBIT y el gasto financiero, la utilidad antes de impuesto va a ser igual a la utilidad operativa menos el gasto financiero como tal. ¿Sí? Utilidad antes de impuestos igual a utilidad operativa EBIT menos gasto financiero. Y ahí tenemos entonces la proyección de utilidad antes de impuestos. A continuación tenemos los impuestos, y para el cálculo de los impuestos debemos tener presente lo siguiente. El supuesto con el que trabajamos aquí, que es exactamente el 36.25%, esta tasa combina dos tasas que aparecen en diferentes cuerpos legales. Combina el 15% de participación a trabajadores, que está en el Código de Trabajo, y el 25% de impuesto a la renta, que aparece en la Ley de Régimen Tributario del Ecuador. Pero claro, podríamos pensar que la suma de 15 más 25 es 40. No obstante, debemos recordar que para efectos del cálculo del segundo impuesto, es decir, del impuesto a la renta, yo puedo restar o puedo deducir el pago de la participación a trabajadores.
Por tanto, eso hace que realmente termine pagando un poquito menos del 25% en la práctica gracias a este gasto adicional que es el primer impuesto, el 15%. Por tanto, la tasa neta es 36.25. Cada vez que necesiten evaluar un proyecto, consideren no solamente el impuesto a la renta, sino también la participación a trabajadores. Entonces, en el tema de impuestos, vamos a poner una fórmula en la cual yo determino el valor máximo entre 1, el cálculo propiamente del impuesto a la renta, que es la utilidad antes de impuesto multiplicado por la tasa de impuestos como tal. Le voy a poner F4 una sola vez. Ese va a ser mi primer número. Como puede haber pérdidas antes de impuesto, entonces si hay una pérdida, lo más probable es que tampoco haya un impuesto generado. Entonces el segundo número va a ser igual a 0. Entonces cierro paréntesis, le doy enter y efectivamente para el periodo 0 no se genera impuesto alguno porque no tengo ganancias, no tengo utilidad. Para los siguientes periodos, en cambio, sí tengo impuesto porque sí tengo utilidad. Finalmente llego a la utilidad neta. La utilidad neta es simplemente la diferencia entre la utilidad antes de impuesto menos el impuesto. Tenemos ahí la utilidad neta. Y finalmente vamos a tener el tema de los dividendos. Los dividendos pues es prácticamente la rentabilidad o el rendimiento de los accionistas por la inversión que han hecho en el emprendimiento. Algo muy importante para los accionistas es que los accionistas no viven exclusivamente del dividendo. Los accionistas también pueden y deben ganar un sueldo. Entonces no vayan a establecer de que simplemente el accionista va a cobrar dividendos y no va a cobrar sueldo. Más bien debería ser al revés, porque como vemos aquí, por ejemplo, en el periodo 0 no se genera una utilidad y por tanto no se genera dividendo. Entonces, si no se paga sueldo, estaríamos diciendo que en ese periodo el accionista no recibe absolutamente nada. No debería ser así. Entonces vamos a poner nuevamente una fórmula max en donde el primer número viene dado por la utilidad neta multiplicado por la tasa de reparto de dividendos, que es el 40%. Le pongo F4 una sola vez, punto y coma. El segundo número tiene que ser necesariamente 0, porque si hay pérdidas no va a haber dividendos. ¿Ve? Cierro paréntesis, le damos enter. Dividendos declarados en el periodo 0 es 0, y a partir del periodo 1 en adelante aparecen dividendos. La utilidad retenida entonces va a ser igual a la diferencia entre la utilidad neta menos los dividendos declarados. Entonces seguimos teniendo una pérdida de $200 en el periodo 0, y esta pérdida se va cubriendo a medida de que voy generando más utilidades. Muy bien, tengo ya entonces proyectada el estado de resultados. Con esa información y con otros supuestos adicionales vamos a comenzar a proyectar el balance general. El balance general siempre obedece a un orden de liquidez. Por tal motivo, el orden de las cuentas refleja qué tan fácil o qué tan rápido se puede obtener efectivo de cada una de las cuentas que están representadas aquí. Por ejemplo, caja es dinero inmediato porque lo tenemos físicamente en la empresa. Bancos ya tiene un cierto grado de dificultad porque tengo que ir al banco a retirar el dinero, pero es líquido. Cuentas por cobrar
representa mayor dificultad porque tengo que ejercer un derecho de cobro para tener efectivo. E inventario, pues es un grado de dificultad mucho mayor porque primero tengo que vender algo para después obtener el derecho a cobrar, para después de eso convertir efectivo. Entonces, la clasificación del balance general está hecha siempre en orden de liquidez. Entonces empezamos de lo más líquido a lo menos líquido. Y si es difícil vender una mercadería, con mucha más razón es difícil vender un elemento de propiedad, planta y equipo. Por eso es que estos se ubican normalmente al final. Entonces vamos a hacer los cálculos respectivos para proyectar el balance. Primero, la caja, financieramente hablando, la caja es una representación del efectivo mínimo de operación. Véanlo de esta manera. Ninguno de ustedes ni yo salimos a la calle sin tener un solo centavo en los bolsillos. No nos arriesgamos a que Dios no permita nos pase algún tipo de eventualidad estando en la calle y no tenemos dinero para responder en ese preciso momento. Por eso siempre llevamos algo de dinero dependiendo de las circunstancias. No todo es tarjeta de débito o crédito. Las empresas actúan exactamente igual y por eso mantienen un nivel mínimo de efectivo. Ahora, ¿por qué hablamos de un nivel mínimo de efectivo? Porque hay un costo de oportunidad asociado a este dinero. Y es que si este dinero se encuentra físicamente en propiedad de la empresa, no está en el banco entonces. Y si no está en el banco, no está ganando intereses. Entonces ahí está el costo de oportunidad. Pero esto debemos verlo como una estrategia costo-beneficio. El costo de la estrategia es no ganar intereses sobre este dinero. El beneficio de la estrategia es que nos pueda solventar ante cualquier eventualidad y que la misma no nos sorprenda y que nos detenga de trabajar. Por tanto, vamos a calcular una caja mínima y vamos a poner una función. La función, otra vez una función max, en la cual vamos a establecer lo siguiente. El primer número va a ser la multiplicación de este porcentaje de efectivo mínimo en caja. Voy a poner F4 una sola vez. Eso multiplicado por el total de ingresos. Vamos a fijar una política que sea a partir del total de ingresos que reserve un pequeñísimo porcentaje como efectivo mínimo en caja. Muy bien, entonces vamos a multiplicar por el total de ingresos que está en el estado de resultados, respetando siempre la misma columna. En el periodo 0 no hay nada de ingresos, pero igual marcamos esta columna como tal porque estamos en la columna G. Punto y coma. El segundo número va a ser el mínimo que deberíamos tener en esta caja mínima o en este efectivo mínimo de operación. El valor mínimo que deberíamos tener es precisamente $10. Entonces a este segundo número también le vamos a poner F4 una sola vez. Cierro paréntesis, damos enter y así tenemos que para el periodo 0 vamos a tener la obligación de mantener una caja mínima de $10 y de ahí en adelante esto se va adecuando a medida que vayamos creciendo en ingresos. Posteriormente, la cuenta bancos es una cuenta que solamente se puede completar al final de la proyección siempre y cuando hayamos desarrollado el estado de flujos de efectivo. Tenemos que llegar precisamente a ese estado de flujo de efectivo y hacia allá vamos. Pero por el momento esta fila queda vacía. Vamos a cuentas por cobrar. En cuentas por cobrar, si sabemos que la cobranza depende de lo que vendamos, entonces vamos a establecer lo siguiente. Yo tengo fijado un supuesto de que en promedio podría estarme demorando unos 30 días en cobrarle a mis clientes. Entonces, ¿cuánto equivale eso ya en dólares? Bueno, vamos a tomar igual y voy a tomar el total de ingresos
el total de ingresos dividido para el periodo de tiempo. Estamos trabajando con una escala de 360 días y eso multiplicado por el total de días de cobro a clientes, que es de 30 días. Voy a ponerle F4 una sola vez para fijar la celda. Muy bien, y ahí me da un saldo de $959. Eso significa que al menos en el periodo 1 de estos $11.500 que he vendido, no he logrado cobrar 959. Y debería esperar de que en el periodo 2 sí logre cobrar los 959, aunque me quede pendiente ahora de cobrar 988. Eso lo vamos a ver con más claridad en la proyección del estado de flujo de efectivo. Inventarios. El tema de inventario de mercaderías ya está proyectado en la parte del costo de venta, así que solamente es cuestión de traer la información hasta acá. Así que eso corresponde al inventario final, que lo tenemos aquí proyectado en la línea 23, y traemos esta información. Total activos corrientes. Entonces vamos a hacer la suma de estos valores y ahí tenemos totalizado los activos corrientes. Pasamos al otro elemento, que es el tema de propiedad, planta y equipo. En propiedad, planta y equipo tenemos, según la información de la que disponemos, una inversión inicial de $5.800, y esa inversión inicial está compuesta a su vez, de acuerdo a la hoja de supuestos, con algunos elementos. ¿Okay? Consideren que estos valores están en miles, así que si hablo de un terreno de $1.000, en realidad estoy hablando de un terreno de 1.000.000. ¿Okay? Todas las cifras están en miles, pero la interpretación es exactamente la misma. Entonces tengo esta inversión inicial, así que para el periodo 0, que es el periodo de inversión, se supone que no existe una depreciación. La depreciación pues es el desgaste de un activo por su uso. ¿Okay? Es una representación monetaria, pero no representa en realidad un desembolso de efectivo. Así que en propiedad, planta y equipo bruto voy a tomar el total de inversión inicial. La depreciación acumulada, la depreciación es 0 porque estamos en el periodo de inversión, periodo 0. Una depreciación solamente inicia cuando se inicia la utilización de estos elementos propiedad, planta y equipo. Entonces, mientras se está invirtiendo, los equipos no se utilizan, por tanto no empieza su depreciación. Así que la depreciación acumulada no hay, así que activos no corrientes en neto vamos a sumar el tema de propiedad, planta y equipo más la depreciación acumulada, y ahí tenemos el valor de 5.800. Algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que solamente el ejercicio me está dando una inversión inicial, pero no podemos por ello pensar de que nos vamos a quedar con esa inversión de 5.800 toda la vida. Debemos establecer al menos un cronograma de inversión. Pero, ¿y si no tenemos información acerca de ese cronograma de inversión? Entonces podemos trabajar con un supuesto también válido, y es que podemos decir que podemos invertir en activos tanto como vayamos depreciándolos. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es lo que se ha depreciado del activo? Acá tenemos como supuestos, acá arriba, tenemos que la tasa de depreciación promedio es el 5%. Eso equivale a una duración o una vida útil promedio de 20 años. ¿Okay? Entonces, como el valor de la depreciación es lo que me estaba haciendo falta aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner igual
y voy a tomar el saldo neto de propiedad, planta y equipo, o lo que vendría a ser el total de activos no corrientes, que ya incluye la depreciación acumulada. Si ustedes se dan cuenta, estoy ingresando información en el periodo 1, calculando con información del periodo 0. Esto multiplicado por la tasa de depreciación del 5%. Voy a poner F4 una sola vez en la tasa. Entonces, depreciación de activos va a ser igual en este caso a 290. ¿Okay? Y ustedes habrán visto entonces que el gasto de depreciación y venta se ajustó a la baja. Muy bien, la depreciación de activos es 290. ¿Qué va a pasar a continuación? Como voy a reservar una partida presupuestaria de inversión en un monto igual a la depreciación, ¿sí ven? La depreciación vale 290, así que voy a cargarle al tema de propiedad, planta y equipo un monto de inversión para el año 1 exactamente igual al valor de la depreciación. Así que tranquilamente puedo hacer lo siguiente. Voy a poner aquí igual propiedad, planta y equipo bruto 5.800 más el gasto de depreciación que he calculado de 290, ¿ya? Porque estoy asumiendo un monto de inversión año a año en una cuantía exactamente igual a la depreciación. Y la depreciación acumulada va a ser igual al saldo que tengo en el periodo anterior menos el gasto de depreciación nuevamente. Tengo 290. Muy bien, entonces ahora procedo a sumar esto y la suma de esto es 5.800, igual que en el periodo anterior. Ya con una vez ingresado esta información, tranquilamente puedo estirar esto hacia adelante y podemos ver que en el saldo neto se va manteniendo el valor de 5.800. ¿Okay? Esto solamente lo hacemos cuando no tengo un cronograma de inversión para los años posteriores. Entonces no puedo dejar a la empresa sin inversiones. Entonces voy a reservarlo, por decirlo así, una partida presupuestaria de 290 para todo lo que sea inversiones en activos. Y esos 290 es exactamente igual al monto de la depreciación, que también es 290. ¿Ok? No le estamos cambiando la naturaleza del gasto de depreciación. Lo que estamos incluyendo es un monto de inversión igual al gasto de depreciación. Muy bien. Una vez que tengo configurado los activos no corrientes, procedemos a calcular el total de activos como la suma de los activos corrientes más los activos no corrientes. Total activos 5.810 y listo. Hasta aquí tengo la proyección de activos. Ahora vayamos a la proyección de pasivos. Vamos primero con las cuentas por pagar de proveedores. Las cuentas por pagar de proveedores se estiman en función de las compras. Entonces, como ustedes debieron escuchar en la charla, no es lo mismo la compra que el costo de venta. ¿Okay? El costo de venta es el costo de aquello que vendí y la compra es el requerimiento total que necesito. Y había puesto un ejemplo: si yo compro 100 tomates para vender y posteriormente vendo 60 tomates, entonces el costo de ventas está basado no sobre los 100 tomates, sino sobre los 60. Pero la compra total es 100 y sobre esa compra total se basan las cuentas por pagar de proveedores. Entonces, ¿cuánto tiempo me demoro normalmente en pagarle a los proveedores? Normalmente 15 días. Vamos a establecer un periodo promedio de 15 días. Entonces,
la cuenta por pagar, vamos a poner igual, y voy a tomar la compra total, está en la fila 22, la compra total dividido para 360 y multiplicado por los días de pago a proveedores, que son 15 días. A este último le pongo F4 una sola vez. Muy bien, con eso tengo una cuenta por pagar de 378 proyectada. El siguiente gasto pendiente de pago es gastos por pagar a empleados. Y aquí hacemos las cosas más sencillas. Simplemente fijamos una tasa de impago de gastos operativos correspondiente al 10%. Pues resulta que en la práctica muchas veces no se logra pagar, sobre todo los beneficios sociales, no se logra pagar la totalidad de los beneficios sociales durante el periodo fiscal. Es decir, mi periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre y al 31 de diciembre puede que haya quedado pendiente de pago algún beneficio social. Entonces, esta tasa de impago que está aquí representa pues precisamente esa porción del gasto de sueldos y salarios que está pendiente de ser pagada en la fecha del 31 de diciembre de cierto año. Entonces voy a calcular el gasto por pagar empleados, igual voy a tomar entonces el valor de sueldos y beneficios a los empleados multiplicado por la tasa de impago de estos gastos. A esta tasa le voy a poner también F4 una sola vez para fijarlo, y gasto por pagar empleados va a ser igual a 50. Con eso tengo la proyección del gasto por pagar. A continuación tenemos el impuesto directo por pagar, y ese es algo similar al tema de los gastos por pagar. Resulta que el impuesto a la renta y el tema de la participación a trabajadores son impuestos que yo los declaro y los pago normalmente entre los meses de marzo y abril de cada año, pero siempre con información calculada o estimada respecto al año anterior. Entonces eso significa que, por ejemplo, para 2023 el gasto correspondiente a impuesto de participación a trabajadores más el impuesto a la renta, para el 31 de diciembre de 2023 ese gasto está 100% pendiente de pago. ¿Por qué? Porque se pagará en su totalidad al siguiente año en los meses de marzo y abril. Por tanto, el 31 de diciembre está entero de pago. Por tanto, como las proyecciones siempre son al final del periodo, entonces esta es una proyección de balances al 31 de diciembre, entonces el impuesto que está pendiente de pago, ¿cuál es? Es la totalidad del impuesto generado cada año. Entonces simplemente hago referencia a la celda de impuestos, le doy enter y jalo la información hacia adelante. Una vez configurado esto, tengo el total de pasivos corrientes, donde hago la suma, y esto tenemos 736 en adelante. A continuación tengo la deuda de largo plazo. Y como estamos en la parte del balance, tengo que traer entonces la información correspondiente al saldo por amortizar. Esta información del saldo por amortizar está a partir del año 2023, aquí está la información. Por tanto, aquí en
la fila de deuda a largo plazo, vamos a poner igual y vamos a poner la fórmula transponer, porque la información del saldo por amortizar está en vertical y la voy a pasar a horizontal. Transponer, y me solicito una matriz. Esa matriz va a ser igual a todo el saldo por amortizar. Cierro paréntesis, le doy enter, ¿sí? Entonces, empezando con el periodo 0, ahí tengo una proyección de 2.735 hasta que al final se hace 0. Ese va a ser mi deuda de largo plazo. Así que total de pasivos va a ser igual al pasivo corriente más la deuda de largo plazo. Por tanto, total de pasivos es 2.735 en el año 0. Y con esto terminamos la proyección de los pasivos. Ahora vamos al último elemento del balance, que es el patrimonio. El capital social, tenemos información sobre el capital social en los supuestos. Entonces, el aporte de capital inicial dice que es $5.000, así que este aporte inicial lo vamos a poner aquí como capital social en el periodo 0. Capital social en el periodo 0 va a ser de $5.000. Y de ahí, en los meses siguientes, simplemente vamos a hacer referencia al saldo anterior y no va a haber mayor modificación. Esto normalmente es una costumbre en nuestro país por los trámites tan engorrosos que resultan de hacer una elevación de capital, que tiene que pasar pues por notario, por escritura pública, registrarse en la superintendencia, en el registro mercantil y tantos otros trámites que hay que hacer solo para un aumento de capital. Entonces, muchas empresas prefieren colocar un monto grande al inicio y dejarlo congelado algunos años. Y eso es lo que estamos viendo aquí. A continuación, lo siguiente que debemos incorporar al patrimonio son los resultados del ejercicio. Y los resultados del ejercicio están representados por la fila de utilidad neta. Entonces, la utilidad neta la tenemos aquí. Entonces, simplemente seleccionamos esta fila y listo. Con eso pasamos la información de la utilidad neta acá en resultados del ejercicio. Finalmente, los resultados acumulados, vamos a considerar lo siguiente. Como es acumulado, siempre tengo que sumar el saldo del periodo anterior. Y de ahí lo que le voy a sumar es la utilidad que no se repartió como dividendo, sino la utilidad que la empresa retuvo y que la reinvirtió. Pero esta utilidad, ¿de qué año es? ¿Es la del año presente? Es decir, la misma que está en la columna H. Pues no, es la utilidad que está en la columna G, es decir, la utilidad de un año antes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo conozco de las utilidades que ha tenido la empresa o del proyecto, es cuando yo ya tengo cerrada toda la información del balance, y eso normalmente no ocurre un 31 de diciembre, sino que suele ocurrir un poco más adelante. Entonces, si yo ya conozco a 2024 la utilidad, no va a ser la utilidad de 2024, va a ser la utilidad de 2023. Entonces, me voy a colocar aquí en el periodo 1 y voy a hacer lo siguiente. Este resultado acumulado va a ser igual al saldo del periodo anterior más la utilidad retenida también del periodo anterior. Entonces, estoy tomando referencias a la columna G. Damos enter y esto se va a ir acumulando poco a poco. Entonces, una vez que tengo el resultado acumulado, puedo calcular el total de patrimonio.
Ese total de patrimonio es de 4.700. Y finalmente total pasivos y patrimonio va a ser igual a la suma de total pasivos más total patrimonio. Y listo, con eso tenemos ya la proyección de los balances. Tenemos ya la proyección de los resultados y de los balances, pero este balance no está cuadrado porque falta la información de bancos. Para calcular la información de bancos necesariamente tengo que ir al último estado financiero, que es el estado de flujo de efectivo, que ese es el estado más importante de todos. Así que vamos a empezar la proyección del estado de flujos de efectivo. Entonces, como se mencionó en la charla, el estado de flujo de efectivo está compuesto por tres tipos de actividades: las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Cada una de ellas está compuesta básicamente por dos elementos que son cobros y pagos, y estos son cobros y pagos en efectivo. Por tanto, debemos siempre tener presente qué es lo que vamos a cobrarle a un cliente o qué es lo que tenemos que pagarle a un proveedor. Y es que, por ejemplo, para cobros a clientes se combinan tanto las ventas como las cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que yo le voy a cobrar a un cliente? No solamente le voy a cobrar lo que le acabo de vender, sino que también le voy a cobrar todo aquello que el cliente me esté debiendo de periodos anteriores o de ventas anteriores. Entonces, vuelvo y repito, a un cliente le cobro lo que le vendo actualmente más todo lo que me esté debiendo anteriormente. Pero a eso yo le voy a restar, a ese elemento yo le voy a restar la parte del crédito que le he concedido como facilidad de pago en la última venta. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un cálculo bastante sencillo para definir los cobros a clientes. Primero, ¿qué es lo primero que le tengo que cobrar? Le tengo que cobrar lo que le acabo de vender en este periodo. Y lo que le acabo de vender a los clientes en este periodo, pues es efectivamente la venta de este periodo. Por eso voy a tomar los 11.500 que son el total de ingresos por venta del año 1. ¿Okay? Es lo primero que le voy a cobrar al cliente, la venta actual. Más, ¿qué más le voy a cobrar al cliente? Al cliente le voy a cobrar todo lo que me esté debiendo. Pero claro, como el periodo 0 es un periodo de inversión, no tengo aquí registrado ninguna cuenta por cobrar. Igual dejo señalado la celda. ¿Okay? Entonces le voy a cobrar a mi cliente lo que le vendí en este periodo más lo que me debe de periodos anteriores. Pero a eso le voy a restar, así que pongo menos, le voy a restar la parte del crédito que yo le he concedido como facilidad de pago. Porque esa facilidad de crédito es algo que me permite atraer clientes. Entonces, esa facilidad de pago representa $959. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es sumando la venta más el saldo inicial de cuentas por cobrar y menos el saldo final de cuentas por cobrar. Le damos enter a esa fórmula y tenemos entonces un flujo de 10.549. Eso es lo que le voy a cobrar en este periodo. Simplemente arrastro en la fórmula y listo. A continuación vienen los egresos. Y el primer egreso que aparece es el tema de pagos a proveedores. ¿Qué es lo que le tengo que pagar a un proveedor? Similar
a lo que le tengo que cobrar a un cliente y lo que yo le tengo que pagar a un proveedor es: 1, la compra que le acabo de hacer, y 2, le tengo que pagar todo lo que le esté debiendo de periodos anteriores. Y a eso menos le tengo que restar la facilidad de pago que me ha brindado el proveedor como un financiamiento extra. Muy bien, entonces pagos a proveedores va a ser igual. Entonces vamos a tomar las compras de mercadería. Vamos a tomar las compras de mercadería en primer lugar, en la fila 22. Eso es lo primero que tenemos que pagar al proveedor, más le vamos a pagar todo aquello que le estemos debiendo al proveedor de periodos anteriores. En este caso la celda está vacía, está en 0 porque estamos recién empezando. Y a eso tengo que restarle, que ponemos menos, el saldo de crédito que me ha ofrecido el proveedor en la compra actual. Y eso representa a 378. Entonces lo que está haciendo es sumando las compras, que es lo primero que voy a intentar cobrar, las compras más el saldo anterior de cuentas por pagar menos el saldo actual de cuentas por pagar. A eso le doy enter y tengo 8.685. 8.685. Para pagos a empleados, exactamente la misma mecánica. ¿Qué le tengo que pagar al empleado? Bueno, le tengo que pagar su sueldo actual más todo lo que le esté debiendo al empleado, y a eso menos le tengo que restar las facilidades de pago que la ley me ha brindado con respecto al sueldo de este periodo. Entonces vamos a tener como pago de empleados igual el gasto de sueldos y beneficios. El gasto de sueldos y beneficios, que es 504, más todo lo que como empresa o proyecto le esté debiendo al empleado. Entonces, ¿qué es lo que le estoy debiendo al empleado? Pues el gasto por pagar del periodo anterior. Entonces sumo esos dos y le resto la facilidad de pago que me ha brindado la ley. Entonces le resto la cuenta por pagar del periodo actual. Y con eso defino entonces el flujo de pago a empleados. Vamos a enter. Eso es 454. De ahí el total de gastos operativos o los pagos por gastos operativos. Y resulta que ya la parte de sueldos yo la acabo de considerar. Y la parte de depreciación activos, esa no se considera porque no representa desembolso de efectivo. Entonces, ¿qué es lo único que me queda como gasto operativo por pagar? Me queda el tema del gasto de administración y venta. Entonces, aquí en el flujo de efectivo vamos a poner pago de gastos operativos. ¿Qué es lo que me toca de pagar? Pues me toca de pagar este gasto operativo como tal. Pero hay otra cosa que también me toca, por decirlo así, pagar, y es que me toca pagar el efectivo que voy a dejar como parte del requerimiento de caja chica. Entonces voy a sumarle el saldo actual de la caja. Voy a sumarle el saldo actual de la caja, y a eso menos le voy a restar el saldo que ya tenía del periodo anterior. Es decir, si antes yo tenía en mi bolsillo guardado 10 y ahora tengo guardado 29, es porque retiré del banco 19 para aumentar mi reserva presencial o mi reserva física.
ok. Entonces ese va a ser el valor del pago de gastos de administración y venta. Le damos enter y ahí tenemos un valor de 1526, y para el periodo 0 tenemos también un pago de 10 correspondiente al efectivo mínimo de operación. Muy bien, entonces esto lo vamos a arrastrar hacia adelante y ya tenemos la proyección hecha. De ahí el pago de impuestos. El pago de impuestos va a ser igual. Pago de impuestos va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué es lo que le tengo que pagar al Estado? Al Estado no solo le tengo que pagar lo del impuesto actual, sino también cualquier otro impuesto que le deba en periodos anteriores. Y a eso le tengo que restar la facilidad de pago que me ha dado para pagar el impuesto actualmente. Entonces, como pago de impuestos, acá vamos a tener la siguiente información. Pago de impuestos va a ser igual, nos vamos al periodo 1, vamos a tomar el total de impuestos, que es 308, y eso más el saldo del periodo anterior de los impuestos directos por pagar. Entonces voy a tener que pagarle al Estado pues precisamente este gasto de impuesto más todo lo que les haya estado debiendo al Estado de periodos anteriores, y eso menos la facilidad que me da el propio Estado para pagar el impuesto actual, que es 308. Entonces le damos enter y como ustedes se darán cuenta, pago de impuestos aquí es 0, porque si estoy empezando ya el primer año, entonces lo más probable es que tenga impuesto 0. Y es que también debemos considerar que el impuesto se paga desde el 1 de enero al 31 de diciembre, se genera o se calcula el impuesto, pero se paga en los meses posteriores del año siguiente. O sea que el 31 de diciembre queda pendiente por pagar la totalidad de ese impuesto que se ha generado durante todo el año. Entonces simplemente arrastro la fórmula y ya tenemos la proyección de impuestos. Entonces procedo a totalizar la suma de los egresos operativos muy bien, y ahí tenemos entonces este total de egresos operativos, y el flujo de actividades de operación va a ser igual entonces a la diferencia entre ingresos menos egresos de la parte operativa. Tenemos menos 10, menos 116, 1077 y va aumentando. Muy bien, ahí tenemos entonces el primer flujo, el flujo de las actividades de operación. En el segundo tipo de actividades, las actividades de inversión, se refiere en cuanto a la compra y a la venta de activos no corrientes, como terrenos, edificios, maquinarias, vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hemos hablado de pronto con que vamos a vender algún tipo de activo? No, si al contrario hemos estado hablando acerca de comprar activos. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular las diferencias que hay entre un periodo y otro sobre el saldo de propiedad, planta y equipo en bruto. Entonces, en egresos por compra de activos vamos a poner igual
y voy a seleccionar el saldo de propiedad, planta y equipo, el saldo del periodo en el que estoy calculando, menos el saldo del periodo inmediato anterior. Entonces simplemente saco la diferencia entre el periodo actual y el periodo anterior, y eso va a dar como resultado 5.800, que es precisamente el monto de la inversión inicial. Y de ahí en adelante me va a dar 290, que es el monto de la inversión en los próximos años, que es un valor igual al gasto de depreciación. Pero esto no es la depreciación, esto es la inversión, que vale exactamente lo mismo que la depreciación. Entonces, flujo de actividades de inversión lo calculamos como ingresos menos egresos, ingresos menos egresos. Entonces vamos a tener 5.800 en negativo y 290 también en negativo. Haber colocado este egreso por compra de activos aquí, lo que también me está indicando es que yo voy a reservar una partida presupuestaria con un valor mínimo de 290. No significa que todos los años en la práctica me vaya a gastar los 290. Significa que si algo llega a pasar y hay que, por ejemplo, reparar la maquinaria, entonces ya tendremos de dónde sacar el dinero. Muy bien, entonces parte de las deudas se consideran dentro de las actividades de financiación. Vamos con la parte de deudas. Entonces, en las actividades de financiación igualmente tengo ingresos menos egresos. Y el ingreso por nueva deuda, esto es algo que ya lo conocemos y está en la hoja de deudas. Vamos a ponerle igual. Y el ingreso por nueva deuda, pues tengo que de ley señalar al monto original del endeudamiento, que en este caso es $3.000. Muy bien, entonces la empresa o el proyecto registra un primer ingreso por nueva deuda que ocurre en el año 2023. De ahí en adelante no se detectan otras entradas de efectivo. Lo que sí hay producto del primer endeudamiento por esta nueva deuda son pagos de capital y pagos de interés. Entonces voy a transponer toda esta información que está en la hoja de deuda y está en posición vertical, la voy a traer a horizontal. ¿Cómo? Voy a poner igual transponer, abro paréntesis, y voy a seleccionar la información que está aquí en la hoja de deuda, la información correspondiente a pagos de capital y pagos de interés. Muy bien, selecciono estas celdas, cierro paréntesis y le doy enter. Entonces ya con eso tenemos configurado los ingresos y los egresos por los flujos de deuda. Entonces el flujo de deuda va a ser igual a ingreso menos egresos, en este caso menos la amortización de capital y menos el gasto financiero o pago de intereses. Damos enter y ese flujo es 2.553 en el periodo 0, y de ahí en adelante tenemos salidas de efectivo por 801. En la parte de patrimonio, entonces tenemos ingresos por aportes de capital, tenemos un flujo entrante de efectivo que es igual a $5.000, que es el dato que tenemos. En la parte de supuesto tenemos un aporte de capital inicial de $5.000 y listo. No se registran más ingresos por aportes de capital. Lo que sí tenemos es un egreso por pago de dividendos
Y aquí también debemos tener en cuenta lo siguiente, que el pago de dividendos se genera producto de la utilidad que llegamos a conocer en cierto ejercicio dado. Pero normalmente las utilidades que llegan a conocer los accionistas las conocen después de estar cerrado el ejercicio, no durante el ejercicio. Entonces, si estamos 2024, los accionistas van a conocer recién en este año 2024 las utilidades que ha desarrollado la empresa durante el periodo 2023. No las va a conocer sobre el mismo año 2024. ¿Eso qué nos indica? Que el pago de dividendos va a ser igual a lo que tengo establecido como pago de dividendos en el estado de resultados, pero siempre del periodo anterior. Siempre del periodo anterior. Entonces, esa es la información que tenemos como pago de dividendos que pasa aquí al flujo de las actividades de financiación. Y por ende, total flujo del patrimonio, nuevamente tenemos ingreso menos egresos, ingresos menos egresos. Entonces tengo un ingreso inicial de 5.000 y de ahí en adelante tengo dividendos, salidas de efectivo por 217 y más. Una vez llegado a este punto, vamos a calcular entonces el flujo neto de efectivo, y el flujo neto no es otra cosa que la suma de los flujos de actividades de operación más los flujos de actividades de inversión más los flujos de actividades de financiación. ¿Okay? Y el flujo de actividades de financiación va a ser igual a la suma del flujo de deuda más el flujo de patrimonio. Entonces tenemos flujo de actividades de financiación al inicio 7.500 y por ende un flujo neto de efectivo entre las tres actividades de 1.723. Estos flujos de efectivo netos son simplemente variaciones que la empresa genera sobre el efectivo total. Entonces, ¿cuál es el efectivo total o el saldo total o saldo acumulado de efectivo? Para eso, la última fila, tenemos que calcularlo de esta manera. Vamos a sumar el saldo del periodo anterior del flujo acumulado de efectivo más el flujo neto de efectivo generado durante ese periodo. Entonces, lo que voy a hacer es que esto se va a ir acumulando y por tanto ahí tenemos este flujo acumulado de efectivo que representa el saldo en bancos. Este flujo acumulado de efectivo que ven aquí es flujo acumulado en bancos. Muy bien. Entonces voy a poner aquí en bancos, voy a hacer referencia igual y voy a seleccionar entonces el flujo acumulado de efectivo. Una vez que tengo el flujo de efectivo aquí registrado, ahora tenemos que ver entonces la evaluación del balance para saber si todo está correcto. Y la evaluación del balance es simplemente restar el total de activos menos el total de pasivo y patrimonio. Entonces, la diferencia entre uno y otro es absolutamente de cero. No hay diferencias en lo más mínimo y por tanto la proyección es correcta. Entonces, con este cuadre entre activos, pasivos y patrimonio,
hemos terminado la proyección y estaremos listos para poder presentar este pequeño modelo financiero que soporte los números de nuestro proyecto, de nuestro emprendimiento. Muchas gracias a todos por la atención y espero que nos podamos volver a encontrar en otra edición más de este programa. Muchas gracias.